Bueno, bienvenidos de nuevo todos a este nuevo episodio de Conceptos. Hoy tenemos invitado repetido de hace años atrás, cuando todavía solo era audio esto. Hoy por acá tenemos a Pablo Galindo. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Manolo, muchas gracias por la invitación. Súper, ha pasado, como decís, un montón de tiempo, vos. Sí, 4 años estaba viendo vos. Bueno, es menos de lo que pensé. Pensé que era más. Sí, pues, vos es que aquí en el mundo de las inversiones y tech se mueve todo muy rápido, ¿o qué? Totalmente de acuerdo. Sí, aquí es Verá. el inverso de dog years. Aquí Sí, es cabal. en un año viví 7. Cabal, verá. Entonces, para arrancar el episodio, voy a leerles un poquito a todos para que ubiquen, pues, qué ha hecho Pablo. Y pues Pablo es alguien que está literalmente construyendo el futuro del ecosistema emprendedor acá en Guatemala y pues toda la región. Es Managing Partner en GEA Capital, donde invierte en startups fintech que están disrumpiendo industrias tradicionales. Pablo también no solo invierte dinero, sino que invierte en ecosistemas completos. Ha sido vicepresidente del Instituto Guatemalteco Americano por 5 años, graduado de Harvard Business School en Private Equity y Venture Capital y maneja Gesla Ventures, donde ayuda a familias empresarias con gobernanza y estrategia de riqueza desde hace más de 13 años. Algo que para mí hace a Pablo muy especial es que ve oportunidades donde otros solo ven limitaciones. Mientras muchos miran hacia Silicon Valley, él está construyendo el Silicon Valley centroamericano desde acá en Guatemala. Así que con esa intro, Pablo, de nuevo, bienvenido a Conceptos, manito. Muchas gracias, vos sos muy gentil con la intro. Ya viste, aquí hacemos que todos se vean bien. Cabal, ¿Verdad? pero súper. Sí, ¿no? Para que quedes así, mira, nítido. Y bueno, vamos a ver vos, hoy quisiera empezar tocando este tema de cómo evolucionar un no a un sí en Venture Capital, ¿verdad? Eh, Has rechazado muchas propuestas y quisiera ver en todo este tiempo como Venture Capitalist, ¿qué ha cambiado en tu criterio para decirle que sea un proyecto y qué te hace apostar por un emprendedor después de tantos rechazos que has tenido? ¿Verdad? ¿Y qué has aprendido acerca de cómo identificar un buen sí? Mira, buena pregunta. Mira, yo te diría lo primero es que nace, o sea, es una disciplina. O sea, yo creo que eso es lo primero que hay que aclarar. Digamos, es una disciplina que irónicamente está diseñada para decir que no. Es decir, nosotros tenemos un método interno donde tenemos que ir descartando y sobre todo descartando rápidamente lo que vamos escuchando, qué no hace sentido, de una vez ir votando, para que nuestro proceso realmente vaya curando a los emprendedores con los mejores proyectos. Eso realmente, digamos, es una disciplina, pero esa disciplina tiene que estar inscrita, por así decir, en un contexto que es nuestra tesis de inversión. Entonces, de hecho, nosotros empezamos GA Capital con 3 enfoques específicos en Venture Capital. Dijimos, vemos una oportunidad gigante en el tema de fintechs, es decir, hay un segmento de la población latinoamericana que está completamente desatendida al sistema financiero tradicional. Vimos también que hay una falta de coordinación para la compraventa de goods and services, entonces dijimos tenemos que estar metidos en marketplaces y aparte históricamente te diría que Latinoamérica, como está pasando este proceso de digamos, como desruralización, donde nos estamos empezando a volver ciudades muchísimo más urbanas, el tema inmobiliario, entonces dijimos PropTech. He de decirte que en las dos últimas nos quemamos las manos tremendo, es decir, le apostamos a emprendedores súper capaces, con equipos de primer mundo, con tecnologías súper sofisticadas, etcétera, pero al final siempre hay un elemento incógnita que es cómo va a recibirlo el mercado en Venture Capital. Es decir, porque tus early adopters no necesariamente se van a masificar, que es al final lo que buscas, pero no necesariamente pasa. Y lo que nos dimos cuenta es que tanto en marketplaces como en la parte property technology, las adopciones son demasiado más lentas de lo que el capital puede aguantarlas. Entonces, Ya. esa disciplina nos llevó a decir, ok, acá definitivamente no va. Entonces, enfoquémonos en fintech. Pero si pensás, fintech también es un universo gigantesco, donde puedes ir desde servicios tradicionales bancarios que han existido desde el primer banco en Venecia, hasta cosas muy sofisticadas como hedging de cripto, digamos. Entonces, dentro de todo ese espectro gigante,
Parte de esa disciplina de tener una muy buena tesis de inversión es decir, en dónde queremos competir. Entonces, donde nosotros nos sentimos sumamente cómodos es en esos servicios financieros tradicionales que el sector financiero tradicional, valga la redundancia, no puede atender con su infraestructura. Entonces, tenés ahí casos como es un Bana, que ha sido, digamos, realmente nuestro ícono, se podría decir al momento, pero realmente porque fue la primera. O sea, a ver, son espectaculares en muchos sentidos y podemos tomarlos a ellos como un template de lo que buscamos en el resto de emprendimientos, pero son los que más tiempo han corrido bajo nuestro portafolio, ya tienen 5 años. Ujú, Entonces, claro. es muy injusto a veces contra las empresas nuevas del portafolio hablar de Vana, porque puta, dicen, ¿cómo me comparas si aquí ellos tienen 5 años? Ese es el punto, digamos. Entonces, ¿en dónde nos circunscribimos? Por ejemplo, lending fiduciario. Ahí tenemos Vana. Estamos ahora, digamos, y contigo ahora es literalmente a hoy o mañana de firmar el term sheet, digamos, con otra empresa de créditos prendarios. Estamos Ujú. buscando oportunidades en el tema de seguros. Entonces, en ese tipo de nichos donde los usuarios están casi que pidiendo a gritos por este mismo fenómeno otra vez de la urbanización que está viviendo América Latina, donde necesitan servicios financieros bastante tradicionales, pero la infraestructura del sistema financiero no les puede brindar eso. Entonces, cuando te hablo de esa disciplina, decir que no con ese contexto, ¿qué buscamos? Te diría, mira, algo que he aprendido a ponderar, digamos que casi que todos los VCs worldwide estaríamos de acuerdo con lo que voy a decir, el equipo importa muchísimo, te diría, en América Latina y en Guate específicamente, el equipo es 10 veces más importante que en otros países. Es decir, Y acá pues, el equipo tiene que no solo tener la capacidad de poder producir el producto o servicio, de llevarlo, digamos, al mercado, etcétera, hacer crecer la compañía, labores de gestión, tiene que tener la visión, sobre todo, de poder pasar de founder a CEO. O sea, tiene que tener un ecosistema de skills que no son tan naturales a nuestras regiones. Y dejando eso de lado, tienen que ser unas máquinas, Manolo, porque cuando digo unas máquinas es así como o sea, pienso casi en una estrategia militar ujú, alemana, algo, digamos, sumamente metódico en go-to-market. Tiene que ser gente que tiene una disciplina para poder llevar el producto al mercado, pero flawlessly. Eso para nosotros, digamos, pesa tremendamente. La solución va a ir evolucionando, va a ir cambiando, la tecnología tiene que ir cambiando, tiene que ir evolucionando, pero ese mindset de ser go-to-market oriented, eso para nosotros es no negociable. claro, mira, ¿y crees que eso tiene que ver con la naturaleza de nuestro mercado, donde por la madurez o el proceso en la curva en que está el mercado latinoamericano, es difícil llegarle al mercado y lograr que hagan onboarding a servicios digitales para lo que tradicionalmente se ha hecho físicamente o análogos? ¿Crees que tenga Mira, que ver con eso? yo te diría que tenemos dos barreras, digamos, que son fuertes. La primera es que la adopción tecnológica la han habilitado, por así decir, las redes sociales. Ujú, Entonces, el uso del celular es un uso netamente social, digamos. Ya cuando te metes en temas, por ejemplo, de soluciones financieras, ya hay una confianza que te tenés que poder ganar, porque también somos países muy vulnerables a phishing, scams, etcétera. Entonces, digamos ujú. que esa es, te diría que uno de los retos gigantes es la adopción tecnológica. Es bastante pobre en el sentido que hay celulares, pero el uso es bastante rudimentario. Y Ok. luego el barrier of trust, o sea, ganarse la confianza de un cliente latinoamericano en un sistema financiero donde, o con una solución financiera, donde hemos sido tan susceptibles a un montón de estafas, eso es durísimo. Y te agregaría un tercer elemento que lo hace sumamente complejo, es que somos países que, digamos, estamos como muy, o sea, no somos tan homogéneos, pues. O sea, digamos, Ujú. si hablamos propiamente en Guate, digamos, para tu audiencia internacional, un Zona 14 está muy cercano a un Santa Fe. Son niveles socioeconómicos, de educación, de adopción tecnológica, de necesidades financieras diametralmente opuestas y están a menos de 2 kilómetros o 1 kilómetro, no sé ni siquiera, pero es Ah, es insignificante, nada. digamos, Sí. es nada. Eso se repite en El Salvador, se repite en Honduras, se repite en Nicaragua, se repite en Costa Rica, en República Dominicana.
Entonces, somos países que tienen muy poca homogeneidad y eso tiene muchos retos para el go-to-market, porque tenés casi que hipersegmentar dentro de cada segmento para pegarle al nicho exacto. Vos, qué grueso. Y mira, estás conociendo muy bien el mercado latinoamericano porque acá decidiste construir, va, vos. O sea, tu educación fue en Estados Unidos, has tenido el chance de estar en otros mercados. ¿Qué ves vos acá en la región latinoamericana que te tiene construyendo acá y no en otros mercados del mundo, vos? Mira, fíjate que yo creo que eso, a ver, yo me fui a estudiar a la U en Estados Unidos y a emprender en Estados Unidos gracias a una persona que vos también conoces, a Giancarlo Ibargüen. Yo a ese señor le Ujú, debo la conversación que estamos teniendo vos y yo ahorita es alguien a quien yo voy a estar eternamente agradecido porque me dio esa visión que hoy no me tendría sentado donde estoy. Y fue un mensaje muy, muy simple. Los países con tanta necesidad son un oasis para los emprendedores que logran transformar esos problemas en soluciones. Entonces, para nosotros los chapines es muy fácil, muy, muy fácil. Y cuando digo chapines, pensar Latinoamérica, mano, porque estamos todos ujú, montados en el mismo barco. Somos bien quejistas. Nos encanta quejarnos. Y sobre todo ahorita, digamos, que el tráfico, que educación, que agua potable, que alimentación. Puta, es queja a granel por todos lados y te diría que ujú, un mal emparentamiento que hemos hecho con esa queja es que el gobierno, es que no va a venir del gobierno las soluciones a nuestros grandes problemas. O sea, si algo ha demostrado en América Latina la presencia de gobiernos es la incapacidad y la incompetencia que tienen. Entonces el ujú, sector privado empresarial es el que tiene que poder identificar con nuevos modelos de negocio cómo darle solución a eso. Entonces cuando vos ves Guate con esa nueva lente, o América Latina, for that matter, ¿verdad? Con ujú, esa ujú. nueva lente de oportunidades, mano, no pudimos haber nacido en el mejor momento para América Latina. Tenemos tenemos muy cercano un Estados Unidos que nos enseña un poquito al futuro, digamos, que deberíamos de estar viendo. Por el otro lado, tenés un montón de fondos de inversión worldwide que están viendo América Latina, pero no saben cómo comerse ese animal porque es un poco extraño. Ujú, Ven un Brasil que, digamos, por tamaño es como ¿cómo te digo? Como que te intimida mucho y luego ves un resto de América Latina Spanish speaking que también intimida porque El Salvador, a pesar de ser vecino de Guate, es bien diferente. Ecuador, a pesar de estar a la par de Guate, es súper diferente. Entonces, digamos que esa falta de homogeneidad hace que todo el mundo voltee a ver con mucho interés, pero no sepan cómo entrarle. Entonces, ahí es donde ujú. nosotros, los que tenemos los pies sobre la tierra en nuestros países, ahí están las oportunidades. Somos los que tenemos la capacidad de identificar el problema, atraer el capital, porque tenemos el know-how, es hacer ese puente. Entonces, ¿qué estoy viendo? Ser ese puente, Manolo. O sea, yo no veo los problemas de Guate, por supuesto que me da tristeza ver los problemas de Guate, pero no me voy a quedar latillándome en quejas y que el gobierno, no, es empecemos a apostarle a diferentes emprendedores que puedan querer resolver esos grandes problemas. Claro, o sea, es un tema de proactividad, ¿verdad? Vos creo yo que es verlo con el lente de ver cómo resolvemos todo lo que está pasando y pues si lo ves así, atascate que hay lodo, pues porque hay Es mucho que por hacer. voltea a ver, o sea, digamos, yo te diría que mientras muchos emprendedores, inclusive, porque nos ha pasado, no tienen esa visión que te estoy dando ahorita, están tratando como de, y lo voy a satirizar, quieren el nuevo Facebook. Bueno, tenemos problemas tan grandes en América Latina y los problemas grandes en América Latina se comparten con Asia, con India. Entonces, si vos resolvés, por ejemplo, problemas de agua potable en Guate, lo puedes replicar en India y en Asia con 1.2 billones de habitantes. ¿Qué mejor problema que taclearlo cuando tenés ese tamaño de mercado para resolverlo? Lo que pasa es que tenés que salirte de la mentalidad sexy de decir voy a hacer el nuevo Facebook y pensar en te voy a dar una solución de agua potable o de mejor educación o una nueva, no sé, galleta o lo que sea para temas de alimentación. Ese tipo de soluciones es lo que estamos desesperados buscando, digamos, que los emprendedores empiecen a evaluar. Claro, y me imagino también que eso es bien gratificante porque cada solución, ponete citando el caso de Vana, son cosas que están mejorando la calidad de vida Totalmente, de personas de una manera sustancial. total. O sea, digamos, ahí tenés casos de personas que, por ejemplo, son, tenemos como para hablar un típico use case de Vana. Son personas que, por ejemplo, son plomeros
Y entonces vos los llamás y decís, mire, señor Juanito, fíjese que necesito que me venga a ver el tubo de mi lavaplatos. Entonces le mandás fotos y él ya tiene un servicio de valor agregado con vos, porque con las fotos y las medidas puede pasarlo comprando y no le has pagado. Entonces pide un crédito de empezando, digamos, 200 quetzales, ya te puede atender mejor y no digamos una emergencia médica, donde no podés Ujú. esperar a que te caiga algo de lana porque es gente que vive, digamos, en trabajos del día a día, sino te resuelve una emergencia médica. Entonces, tu calidad de vida definitivamente incrementa cuando tenés acceso a capital, ya sea para oportunidades o para emergencias. Claro. Vos y hace un ratito me hablabas del puente, ¿verdad? Ajá. Que querés ser el puente. Eh, Tuve el gusto, o no sé si fue gusto, pues, pero me diste clases en el Acton, Sí. ¿verdad? Y compartimos Si no allá fue justo, no sé si fui buen profesor, pues. muy temprano, hombre. Pero no, la verdad que aprendí mucho allá con vos. Pero esta idea de puente la quiero llevar un poco al tema de la maestría, ya del MBA, ¿verdad? Sí. Porque creo que para que estos emprendedores puedan resolver los problemas tan peculiares de nuestra región, que como bien decís, urge que se resuelvan, hay un puente grande entre eso y los casos de estudio y el material de Harvard que vimos en el salón. Sí. O sea, ¿cómo construís ese puente entre el material didáctico, pedagógico de Harvard y la realidad de la región latinoamericana y traer todo ese conocimiento a que sea práctico en el campo de batalla, vamos? Mira, yo te diría que ahí, digamos, hablando propiamente, digamos, de Acton, ahí es donde el diferenciador fundamental es que los profesores que damos en Actos, todos somos empresarios. Es decir, a todos nos ha tocado tropicalizar, y ahorita voy a decir tropicalizar qué. Digamos, hay algo que tiene la formación no solo en Harvard y las buenas universidades de negocios, sino también tiene Acton, digamos, con su material de Harvard justamente, porque se construye, digamos, sobre ese ecosistema de recursos. Y es que los principios de la buena gestión, Manolo, se mantienen, no importa si estás en China, en España o en Guati. O sea, Ujú. una buena gestión empresarial tiene principios fundamentales que no puedes, digamos, bypassear. De ahí es donde te nacen las famosas frases que dicen que no hay malos negocios, solo malas administraciones. Y te diría totalmente cierto. O sea, de hecho, si querés, de luego podemos hablar de turnarounds, donde las oportunidades parecían un desastre y con una buena gestión terminan siendo una joyita en proceso, digamos, de terminar de brillar. Pero ahora, ese puente es tu experiencia empresarial. O sea, definitivamente el profesor, ese es su rol. Y te diría que ese es nuestro puente. Es cómo tomas esos principios de gestión con un conocimiento digamos, de tu país, de tu idiosincrasia, de tu región, y how do you blend them in. Entonces, por Ujú. ejemplo, ¿qué diferencias fundamentales, digamos, podríamos ver contra un Estados Unidos? Allá la gente es muchísimo más pragmática. Acá somos un poquito más emocionales, aunque no lo queramos reconocer. Aquí tenemos que ser un poquito más seditas, tenemos que ser un poquito más dulces. Los problemas también los tenemos que abordar diferentes. No podemos ser tan pragmáticos como una cultura americana. Pues, entonces te diría, Ujú. pero al final, if you take care of your people, you're gonna be able to take care of your profits. Va, el principio se mantiene. ¿Cómo vas a take care of your people? Vas a tener que meterle diferentes cosas más tropicales, pues. Claro, pues buenísimo eso. Y en términos de los rasgos de personalidad de los emprendedores, vos, o sea, ¿cómo cambia un emprendedor latinoamericano versus otros emprendedores que has visto en otras áreas del mundo? Y no haciendo una comparación de quién es mejor ni nada, sino que creo yo que estás en una posición única de ver de haber visto dos lados del mundo que te permite tener una visión más holística del emprendedor, ¿verdad? Entonces, estoy convencido y seguro que los emprendedores chapines y latinoamericanos tenemos muchas fortalezas sobre los emprendedores de otras áreas del mundo. Sin embargo, creo que sí hay distinciones ahí que conociéndolas le puede ayudar a los emprendedores latinoamericanos que nos ven. ¿Qué dirías vos Mira, que hay por ahí? sí, me encanta la pregunta, porque
algo que definitivamente no puede no tener un emprendedor latinoamericano es que tiene que ser una persona completamente inconforme con el status quo. O Ujú, sea, en Estados Unidos puedes encontrar emprendimientos más como de eficiencia, si quieres ponerlo así, como para reducción de costos, procesos, etcétera, u otros emprendimientos que van a eficientizar, digamos, otras cosas o que van a tener valor agregado pero para que vos puedas construir una solución a un problema cuya alternativa es hoy rudimentaria, tenés que ser una persona que se estorba por esa solución rudimentaria. Tenés que ser una persona que ujú. sos un non-conformist, diríamos. Por supuesto que en Estados Unidos probablemente también sean non-conformist, pero es una mezcla la que tiene que tener el latinoamericano, que es no solo es un inconforme, sino encima es un contrarian. O sea, tiene que ser un rebelde que dice, no solo estoy inconforme, sino encima le voy a dar la contra a ese status quo. Yo voy a proponer algo mejor. Claro. Y eso se debe justo a lo que decías, a la naturaleza de los problemas que estamos viendo, pues. Correcto. Tendrías que tener un grado, si lo querés poner así, o sea, de empatía con los problemas que querés Ujú, resolver. Es decir, porque al final de las 500 no puedes montar un negocio sobre algo que nadie quiere. Entonces, tenés que montar un negocio sobre algo que no solo mucha gente quiere, sino está dispuesta a pagar por tener resuelto el problema. Entonces tenés que empatizar muchísimo también con la gente. Por ejemplo, un Cristóbal Ibargüen, CEO y fundador, digamos, de Vana, tuvo que empatizar con la gente que en un momento de una emergencia médica necesitaba 500 pesos y no tenía ni un primo a quien pedirle prestado, pues. ujú. Entonces, si no tienes esa capacidad de empatía y también por el otro lado reaccionar ante esa empatía como con una inconformidad y con una frustración de cómo es posible que este tipo de problemas sigan existiendo en una población tan grande, si no tenés esa capacidad de empatar esa empatía con ese contrarianism, digamos, y con esa rebeldía, decir, lo va a cambiar, no va a pasar nada. Claro. Y me imagino que mucho nace de la empatía, ¿verdad vos? O sea, porque para estar inconforme y querer ir en contra y meterte al camote, porque hay que decirlo, vos, que meterte Sí, a resolver esos problemas no es como que un walk in the park, ¿va? Tiene que haber algo que emocionalmente te mueva y te comprometa con resolverlo. O sea, un problema así no lo vas a resolver porque qué cool yo voy a ser CEO fundador, ¿va? O sea, tiene que total. haber una llama interna que te motive para pasar los 7 círculos del infierno de Dante por los que Literal. vas a tener que pasar hasta llegar, ¿o no? Total. Y te diría, fíjate, que el mismo proceso de emprender es tan, digamos, tan no natural al ser humano que el mismo Ujú. proceso como que weeds out a los que están for the wrong reasons. Ajá. Es decir, el que no tiene esa capacidad de empatía llega a no poder desarrollar un producto con los features correctos para una buena adopción. Y ahí todo va en espiral para abajo, pues. O sea, sí realmente tiene que ser un muy buen match todo y empieza, como vos decís, con un buen entendimiento del cliente o empatía en este caso, pues que al final no los puedes separar el uno del otro. Claro, claro. Mira, ¿y te parece que dejemos el emprendimiento en pausa Démosle. un ratito y platiquemos un poco de los family offices y cómo estás participando ahí y qué rol jugás en esa parte del ecosistema? Buenísimo, mira, eso realmente surge como una especie de spin-off. Me voy a ir un poco para atrás. Gestla Ventures antes era un fondo de inversiones de private equity. Comprábamos empresas de alimentos, las arreglábamos y les vendíamos a las multinacionales. Y lo que empezó a pasar naturalmente es que, te voy a decir muchas para no ser totalista, es decir, el 100%, pero fue casi el 100%, eran empresas familiares. Entonces a nosotros nos tocaba, entre el proceso de M&A, tomar control, etcétera, lidiar con empresas familiares. Entonces, de ahí es donde se cierra Gestla Ventures en su fondo 2, digamos que esa es historia que podemos tocar más adelante o en otro podcast. Y entonces Ajá. digo, ok, si hay un valor interesante en ayudar a familias a organizarse patrimonialmente. O sea, porque lo tuvimos que hacer con más de 30 familias a lo largo de las adquisiciones de más de 30 empresas, pues. Ujú. Entonces de ahí es donde viene un poquito esta necesidad, digamos, como de organizar.
La otra cosa es que el segundo paso de tener una familia bien organizada en la gestión de las empresas familiares, el resultado natural es, ok, ahora qué hacemos con la plata que me sobra, family office. Y a veces oímos el concepto como family office y decimos, a la gran, o sea, tengo que tener hasta una secretaria que me compra los boletos de ver. No, no, no. Es decir, el concepto de organizar patrimonialmente el excedente de la familia en una disciplina de inversión, por muy chiquito o muy grande que sea, la disciplina cae bajo el cajón de family office. O sea, porque es una oficina de inversión que le debe responder, digamos, a la familia. Y ahí ya tenés amplitud de family offices, hay de colores y sabores, hay oficinas de familias que se encargan hasta de renovar las pólizas de seguro. Ujú. Hay otras que es específicamente para inversiones. Entonces, dentro de ese scope, cada familia, según sus necesidades, va a constituir su oficina familiar, pues. Claro, y ustedes están muy tirados al área de inversiones. Digamos, mira, yo te diría que donde nosotros hacemos el corte es dos. Uno, organizamos la familia, digamos, a nivel de lo que les genera ingresos, que usualmente es una empresa, y lo organizamos como en tres niveles que se tienen que organizar sí o sí. Es a Ujú. nivel de management, que es importantísimo cómo se va a gestionar la compañía, a nivel de ownership, digamos que cómo los dueños van a interactuar dentro de ese management, y luego gobernanza, cuáles son las reglas del juego. Entonces, una vez tenés eso bien organizado, hacemos una segunda que es, ok, la disciplina de inversión. ¿Cuál es el apetito a riesgo que tiene la familia y cómo deberían configurar su estrategia de inversión? Ahora, hasta ahí llegamos nosotros. Si ya quieren que haya alguien que les recomiende en qué invertir o no, eso ya no somos nosotros. Te diría que eso ya es una disciplina que requiere un full-time job de alguien que está revisando oportunidades para la familia y para el apetito a riesgo de la familia. Eso ya no lo hacemos nosotros. Digamos que yo me encargo de ordenar la casa y alguien más ya puede hacer con la casa lo que quiera. Buenísimo, vos, gracias por aclararme eso. Bueno, y esta conversación salió porque nos vimos en el Volcano Summit y ahí estuvimos platicando y de ahí te vi en la antigua, en la calle y bueno, eh, no sé si estuviste en la charla el último día de la persona que llevaba el Family Office de la familia DuPont. No, no estuvo. A la gran puchica, impresionante, porque es donde decís que hay rangos de rangos y él decía, o Sí, sea, este es total. un patrimonio que viene desde 1870 Sí, y que total. estaba en cerca de 300 billones de dólares, una cosa así, y él era el responsable de eso, ¿verdad? Entonces creo que hay, hay de todo ahí, ¿verdad? Sí. Pero, ajá, dale, dale. No, 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 es que No. de hecho, digamos, no estuve en la presentación, pero en la universidad, en Harvard, sí estudié, digamos, casos, y en el caso del programa específico de Family Offices, cabalmente estudié a la familia DuPont, que es una de las tantas familias legendarias. Y así como vos tenés, digamos, en América Latina, primera generación que logra hacer plata y una segunda generación que ahora está con preguntas de cómo hace, pues en Estados Unidos, que son países, digamos, con industria de muchísimo más años, tenés gente que son familias que vienen gestionando su patrimonio 200 años, pues. eh, es una cosa increíble y definitivamente los tamaños también cambian. Yo siempre hago el comparativo de que sin ánimos, digamos, de que suene como a menosprecio, pero nuestras empresas grandes, digamos, exitosas, pensemos en Cementos Progreso, CMI, Banco Industrial, allá son pymes. Ujú. Entonces, tenés que aprender a contrastar también qué prácticas y qué tipos de gestión vas a utilizar. Y otra vez, también hay best practices o fundamentos o principios de gestionar un family office que lo tenés que poder tropicalizar otra vez a Guate, porque acá, por ejemplo, somos muchísimo más familiares que los gringos. Entonces, Ujú. es muy fácil cruzar líneas donde, por ejemplo, el domingo en el almuerzo familiar es muy normal que el papá con los hijos diga, miren, mucha, por cierto, en la empresa no sé cuánto, y se empiezan a mezclar ambientes. Y eso no es ni bueno ni malo, solo es algo muy característico de nuestra cultura. En Estados Unidos lo tienen bien claro, o sea, you don't speak about business en la mesa. Pero de repente en la empresa familiar, un martes cualquiera, podemos coordinar qué regalo le vamos a dar a mi papá. Y ya mezclaste algo muy familiar dentro de un ambiente de trabajo. Eso es muy natural en nuestros países.
Entonces, no es que esté malo comparado con los practices, digamos, que se tienen en Estados Unidos. Simplemente es Claro, diferente. O sea, hay que aprender a gestionar la dinámica familiar y la dinámica de negocio en sus dos contextos. No las podemos desprender, pues. claro. Vos allá en el Volcano, saliendo de esa plática, oí una charla interesante donde la gente estaba muy admirada de lo que se había logrado en DuPont, porque decían, mira, es que hay una generación que trabaja mucho, logra muchas cosas, crece y de ahí la siguiente generación viene cómoda y hay un declive y eso trae malos tiempos y entonces eso forma la siguiente generación emprendedores fuertes y como que es un sube-baja y decían, puchica, ¿qué habrá pasado aquí en este caso DuPont? De que ha sido, pues, hasta donde entendí, muy, muy consistente, pero ¿crees que es un patrón que realmente existe? ¿Es percepción? O cómo ves eso de las empresas familiares multigeneracionales? Mira, yo creo que, a ver, y es excelente pregunta. El, el tema es la disciplina que tiene la familia, uno, y la relación que tiene con el dinero. Entonces, Ah, digamos, ¿qué es lo que suele suceder? Voy a decir así, el que picó piedra vino con una serie de precariedades y de cosas que no logró tener, digamos, que luego se bifurca, tienen dos caminos, o se vuelve igual de duro con sus hijos, entonces los hijos lo resienten, es así como, ala, qué pura lata mi papá que teniendo plata nos hace pasar a nosotros estas necesidades. O el otro camino es, puta, les voy a dar acceso a aquellas cosas que yo no tuve. Y usualmente en América Latina es más esta segunda que la primera. Entonces lo que ujú, sucede es que quien picó piedra versus quien gozó del resultado de esa picada de piedra, ya tienen dos concepciones completamente diferentes de cómo se crea valor. Uno tuvo que picar claro, piedra, el otro tiene que administrarlo. No digamos qué pasa con una tercera generación, donde ya ujú, tenés cierto sense of entitlement, digamos, donde, puchica, aquí ya, o sea, tenemos el abuelo ya picó piedra, mi papá lo está creciendo, entonces yo ya estoy nítido. Es más, inclusive puede que ya ni siquiera me quiera dedicar al negocio, sino quiero dedicarme a otras cosas completamente distintas al negocio. Entonces, esa falta, por así decir, como de una disciplina, de decir, ok, mire mucha, el tener un patrimonio como una empresa requiere una disciplina de gestión y el resultado final de ese ejercicio financiero de esa empresa también tenemos que poder administrarlo con disciplina, no solo para preservar, sino para hacer crecer el patrimonio. Eso es un poco la visión que nos hace falta a nosotros. Ahí es donde nosotros somos un ujú. poquito más, digamos, y te diría, en mi experiencia comprando empresas familiares, la empresa familiar se vuelve como una caja registradora al servicio de la familia. Ahí está la pérgola de la casa, ahí está el upgrade de carro. Entonces no hay tampoco una gobernanza clara sobre el uso de los recursos. Entonces, en ausencia de esa disciplina, es muy fácil perderse en el camino y lograr la longevidad de ese patrimonio a cosechar. Claro. Claro, claro. Vos, interesante. Y un tema que ha salido a través de nuestra plática en todos lados es esto de la disciplina, ¿verdad? Vos, que Clave. es clave. Y te quería preguntar, o sea, sabiendo en todo lo que haces y los múltiples sombreros que utilizas, ¿verdad? Vos y las distintas áreas, o sea, ¿cómo manejas tu energía? ¿Cuáles Excelente. son tus rutinas de trabajo? Sé que sos papá y que te lo gozas un montón. O sea, ¿cuál es la disciplina de Pablo a nivel personal que le permite llevar todas estas áreas de su vida de una manera tan intensa? Mira, yo te diría que hay, digamos, definitivamente hay un orden y hay y va a sonar cero sexy, hay una rutina. Y mi rutina, es decir, es hiper predecible. Vos sabes perfecta, si te enseñara mi agenda, sabes perfectamente qué tengo que hacer los lunes a las 9 de la mañana, qué tengo que hacer los viernes a las 2 de la tarde. O sea, es bien predecible. Dentro de Ok. esa predictibilidad, digamos, yo tengo espacios de holgura. Entonces, como yo me disciplino, es bajo la regla de when play, play y when work, work. Pero Ujú, no podés play when you have to work and you cannot work when you have to play. ujú, Entonces, digamos, es para mí cada momento tiene su función, pues. Entonces,
ponele, 7 de la mañana, paso por mi hija a la casa de su mamá, y empieza lonchera. ¿Ok? Yo ya sé que la voy a despertar, voy a hacer lonchera para mantener la rutina de gozármela, previo, digamos, a una separación. Entonces, ¿qué Ajá. hacemos? Llego, la despierto, eh, pero en ese momento no me voy a poner a contestar correos, a organizar una llamada. Ese es el momento con ella. ¿Me Ujú. explico? Y lo mismo, una vez entro a la oficina, es el turmoil de la oficina, digamos, de GEA. Entonces tengo que saber ubicar diferentes slots para diferentes cosas, pero una vez entro en ese slot, ese es su slot. O sea, yo te diría que lo que yo no hago es multitask. Ya, ya, trabajas muy en serie todo. Es que lo contrario no, digamos, no, bueno, a ver, es lo que me funciona a mí, tal vez a alguien le funciona hacer un poquito de todo en cada momento. Digamos, Ajá, yo en ajá. ese sentido soy como un one track mind, o sea, y de hecho si te mostrara mi calendario, tengo organizadas los diferentes frentes por colores. Yo ya sé que, por ejemplo, las clases es el calendario de la U, entonces rojo, pues porque la amarro rojo. Eh, Ujú. digamos, GEA lo tengo en verde. Pontem Group lo tengo en verde oscuro. Una empresa que, digamos, por GEA me toca ser como el gerente general, que es Top Bikes, Becesa, es amarillo. Entonces, digamos que mi dashboard visualmente yo sé qué sombrero me tengo que poner en qué momento. Pero cuando estoy con ese sombrero, ese es el sombrero. Sí, pues, o sea, sí, es que hace sentido, ¿verdad? Más que las funciones cognitivas y las actividades que tenés que hacer son tan distintas de un área a la otra que el costo de hacer ese context switching es bien alto, Sí, es ¿ah? bien. Y te diría, Manolo, también, digamos, mi vida y mi trabajo, digamos, está organizado también alrededor de mi personalidad. O sea, yo soy una persona que, digamos, yo te diría, cuando yo salí del Lumosity, yo tuve una especie como de crisis existencial. Entonces yo dije, puta, yo no quiero volver a pasar por esto nunca más. No me Ajá. arrepiento de haberlo hecho, pero digamos que no es una actividad que repetiría, no volvería a montar una empresa de tecnología, nunca. Digamos que tiene su precio y su costo emocional. Gracias por las porras. Sí, ja, pero digamos, por eso te digo, es un hell of a ride, pero sí aprendí que no necesariamente era my ride. Entonces yo lo que Sí. dije es, yo definitivamente tengo que tener un trabajo que tenga 5 elementos, o sea, construir y cuando digo trabajo, es una serie de actividades. Primero tiene que ser challenging. Si para mí es algo que es muy fácil de hacer y de dominar, no me enganchan. O sea, es algo que no me Ujú. llama. A mí me llama, me entretienen los grandes problemas, pues, si lo querés poner así. Dos, Ajá. también tiene que ser novedoso. O sea, si es algo que es súper monótono, I'm gonna disengage. O sea, simplemente no va conmigo. Tres, te Ujú. diría que la otra condición que puse es que definitivamente tiene que tener un impacto en Guateos. O sea, si no dejamos Guate un poquito mejor de como la encontramos, pues qué sentido Ujú. tiene estar entretenido y bien enganchado si no estás haciendo nada, digamos, útil por las siguientes generaciones. Cuatro, pues definitivamente es una realidad que tengo que poder, tengo un estándar de vida que me gusta tener. No soy una persona gastona, soy bastante frugal, digamos, en muchas cosas, pero me gusta saber que tengo la holgura y la comodidad de, entonces tenía que ganar bien. Y Ujú. cinco, que te Comprarle diría, cervezas a tus amigos en la antigua, pues. por ejemplo, cabal. Y cinco, te diría que es como otro componente importante, es que digamos, tiene que ser algo que a mí o sea, cuando le sumas las cuatro anteriores, me tiene que emocionar, pues, o sea, termino cansado en la noche, pero amanezco emocionado. O sea, ese es como mi lema, pues, no, terminé cansado porque sudé la camisola, pero voy a arrancar emocionado porque me gusta lo que estoy haciendo. Claro. Vos, y me imagino que la experiencia de Lumosity algo cambió en vos que te llevó a hacer esta definición. Y yo creo que es bien importante, no sé si recordás ese momento, pero ¿cómo fue que llegaste a decir, quiero diseñar mi vida? Es que ahorita que te oí hablar, es decir, ok, Pablo hizo un proceso de diseño de vida, hizo la arquitectura de cómo quería que fuera su vida. No sé si tenés recolección Sí, de ese perfecto. proceso, cómo fue a vos, Mira, te porque puedo creo que decir es de algo que dónde muchas venía. personas que nos... Ah, ¿cómo? Te puedo decir inclusive de dónde venía. O sea, mira, para Sí. ir un poco a escarbar ahí quién es Pablo, mira vos, yo siempre fui
Tenemos una especie como de loose cannonball, aún en el colegio. O sea, yo creo que los primeros, fácil, 20 años de mi vida, solo no sabía qué diablos hacer, ¿me entendés? Y cuando digo como loose cannonball, me guiaba por lo que me llamaba la atención. Entonces no tenía realmente una brújula, digamos, bien ajustada. Ahí es donde entra, digamos, el rol tan importante, digamos, de alguien como un mentor, que fue en su momento Yanka, Ujú. que te empieza a decir, espérate, estás all over the place. Entonces yo solo tenía mucha curiosidad intelectual, te voy a decir que tenía mucha curiosidad intelectual, muchas ganas de hacer algo grande, pero no tenía ni la más remota idea de lo demás. Entonces leía mucho, pero no sabía qué diablos hacer. Entonces empiezo a entrar en una especie como de... ¿Vos te acordás de Forrest Gump? Sí, claro. Ah, mira, yo cuando veo esa película, a mí me da ternura porque yo me siento como Forrest Gump, man. O sea, me dijeron, jugad ping-pong, puta, démosle, juguemos ping-pong, pero seamos los mejores. Anda ahora a la guerra, puta, pues vas a la guerra, pero, o sea, hacer lo que vas a hacer, Ah, digamos, con cierto grado de excelencia, pero termino en Lumosity justamente por esa colección, digamos, de ¿por qué no probás? Démosle. ¿Por qué no probás? Démosle. Entonces, por ejemplo, me acuerdo la primera cosita, me dice Yanka, me dice, mira, hay un seminario en el Santa Fe Institute de Nuevo México, un internship, digamos, largo, de como 2 meses, 3 meses, sobre Complexity Economics. ¿Por qué no te vas? ujú. ¿Qué hizo Forrest Gump? Mano, apliqué, me metí, me fui. Mira, fíjate que está este programa en Harvard sobre Cognitive Science, no sé qué, ¿por qué no aplicas? Démosle. Ahí nace el Lumosity, mira, ¿y por qué no armamos este negocio? Démosle. Entonces como que fui muy a la deriva de las oportunidades. Sí te digo, Manolo, que no soy una persona religiosa, pero me considero una persona muy afortunada. O sea, si a vos te gusta la Ujú. música, digamos, de Verve, que es los que cantan de Bittersweet Symphony, diría que Ujú. esa canción y Ama Lucky Man son dos canciones con las que yo puedo explicar musicalmente mi vida. Entonces, después de ese reventonazo, a mis 36, no, perdón, 28, 29 años, Ujú. dije, puta, yo no puedo seguir el resto de mi vida como un loose cannonball. Entonces ahí identifiqué, sé que tengo toda esta energía, pero no la puedo canalizar erráticamente. O sea, porque vos que me conoces, soy como un toro que cuando ve la manta roja, puta, y va con todo. Va, esa energía la tengo que canalizar en pocos proyectos o voy a terminar completamente untado, bien delgado. ¿Va? Entonces Ujú. ahí viene una primera reflexión fuerte, decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Y no tenía respuesta, digamos, a esa pregunta. Entonces te diría que el elemento pivotal ahí fue Clayton Christensen. Hago en Harvard, Ujú. empiezo el programa, digamos que es OPM, que es un programa, digamos, de Ownership President's Management, digamos que es para gente que ha hecho compañías grandes, que no eres el MBA tradicional, digamos, de los 2 años, sino es un ejecutivo que tiene diferentes bloques. Y ahí en uno de los bloques me topo con Clayton Christensen y me topo con un libro de él que nos regala, digamos, a todos los estudiantes del curso que se llama How Will You Measure Your Life? Y dije, esta es la respuesta a mi pregunta. O sea, ¿qué diablos hago? ¿Cómo lo voy a medir? Entonces me senté a leer el libro. Y te diría que el libro lo tomé, es un libro que de hecho a la fecha, Manolo, le digo a todo el mundo, compralo, léelo, y si no te gustó, nos juntamos a discutir por qué no te gustó y te lo pago si la razón es válida. Entonces Así de ahí bueno. fue donde es espectacular, te ordena, mira vos, yo soy así como muy de frameworks, yo no soy una persona muy, ¿cómo se llama eso? No sé ni siquiera cómo llamarlo, yo necesito marcos de referencia. Mi mamá me decía, inclusive mi esposa me decía, soy como medio autista en ese sentido, necesito como Ujú. parámetros de referencia, entonces a mí me sirve el concepto de frameworks. Entonces es un buen framework que me enseñó a pensar de cierta manera, sobre todo en temas de vida. Entonces ahí fue donde dije, no, este loose cannonball yo lo tengo que poder enfocar. Y entonces me Ujú. enfoqué en soluciones financieras. Digamos que ese es como el scope grande, pero ahí encaja pues GA Capital, encaja Barrilete Ventures, encaja Pontem Group y encaja, digamos, Gestla Ventures. Digamos que esos son los puntos. Sí, pues, o sea, fue un poco de madurez, vamos, y una situación de haber topado un fracaso fuerte, que creo yo que es lo que más te enseña, pues, al final. Totalmente. Digamos, mira, lo que lo hizo duro es que
digamos, los founders tuvimos que reconocer que no teníamos el skill set para hacerlo crecer. Te diría que ese es el primer cuentazo. Eso es una empresa que se montó, digamos, de cero a más de 100 millones de usuarios. Sigue siendo una empresa sumamente exitosa, pero en un momento determinado los founders ya no teníamos la madera. O sea, no, éramos muy güiros. Y ahí sí, empresa grande, problemas grandes. Entonces, los problemas sobrepasaban muy por encima de las capacidades que teníamos. Entonces, te diría que ese fue Ujú. un reality check. Pasás de creer que te las podés todas a darte cuenta que no te las podés todas. Y es Hombre, más que un fracaso empresarial, digamos, es un fracaso personal donde vos decís, "Puta, esto es un mismatch tremendo. O sea, ¿cómo me metí en claro. algo para lo que no tengo las capacidades? Pues Ujú. entonces, queriendo evitar que me volviese a pasar esto, dije, no, yo mis next steps sí los tengo que pensar bien. Yo no puedo volverme a encontrar involucrado en algo que me va a quitar 10, 12 años de mi vida y salir después de los 10, 12 años y decir, ah, no era por ahí, es por allá. Claro. Sí, esa es una lección gigante, ¿verdad? Que si Gigante. uno no diseña, vas a estar reaccionando incluso a buenas oportunidades, y tenés que ser un poco más intencional, ¿verdad? Con dónde escoges usar tu tiempo y tu talento, ¿verdad? Y ahora que te oigo hablar de eso, porque pues te conozco, has logrado un montón de cosas y aún así decís vos, puchica, no tuve la madera para esto. Pensaba yo en Zuckerberg y Steve Jobs y Gates y toda esa gente que de 20, 21, 22 años construyeron unos monstruos, decís vos, sí son Así son animales de otro planeta, cien pues, por ciento, 100%, ¿verdad? totalmente. Porque la escala de las cosas que construyeron teniendo 23, 24 años y que tenían inversiones de cientos de millones de dólares diciéndole, miren, traigan adultos a manejar esto y decían, no, yo puedo, es otro rollo, ¿verdad? Total. Pero mira, ya para irte dejando a tu siguiente hora, que puedas seguir estructuradamente tu calendario, como bien dijiste, uno de los fundamentos de cómo estás diseñando tu vida es que te tiene que dejar esa energía y tenés que dejarle algo de regreso a Guate y a Sí. Latinoamérica. O sea, ¿qué le querés dejar a tu familia, a las futuras generaciones en Guatemala y Latinoamérica? O sea, ¿cómo ves que, o sea, al final de tu vida, cómo verías tu carrera hacia atrás como exitosa al haber logrado qué? ¿Verdad? O Mira, sea, ¿qué querés dejar en buenísima. ese Te aspecto? diría para contestarte en dos capas a mi familia. Mira, vos, mira, lo que más anhelo no necesariamente se traduce en patrimonio económico, sino yo quiero que mi hija y mis nietos el día de mañana estén orgullosos de quién era su papá y su abuelo, pues. O sea, te diría que Ujú, lo más preciado que tenemos es el apellido que le vamos a heredar a la gente que viene atrás de nosotros. Entonces, ujú, bajo esa lente, te diría, familiarmente, pues obviamente estoy trabajando para poder dejarles alguito, pero definitivamente lo más importante que les voy a dejar es que se recuerden con orgullo de quién era su abuelo y su papá. Eso te diría que a ujú. nivel familiar, emocionalmente hablando, digamos. Por el otro lado, también Claro. vos siento una responsabilidad con nuestra guate de dejarla un poco mejor. O sea, eh, digamos, no voy a hablar de política ni nada por el estilo, digamos, porque no es el lugar, pero te diría que muchos se han dedicado a sangrar Guate. Sin entregarle algo a cambio. Y Guate ha sido un país muy generoso en muchos aspectos. Es decir, todavía nos falta mucho más, pero hay que regresarle talento, hay que regresarle tiempo, hay que regresarle cariño. Digamos, es un país, si lo querés poner así, que con muy poco cuidado y con muy poco cariño ha sido muy generoso con muchos. Entonces, Ujú. tenemos que devolverle un poquito, digamos, eso. Ahora, ¿cuál sería como mi meta? Te diría que lo que nos unió con Juan Mini a montar Gea Capital es una visión a largo plazo de dinamizar en todo su espectro el mercado de capitales de Guate, desde venture capital, private equity, mercado de capitales, es decir, necesitamos en ese proceso de dejar de ser un país altamente rural a ser un país altamente urbano, es poder acceso a financiamientos, no solo financiamientos a personas, como hablamos de Bana, financiamientos a empresas. O sea, tenemos que poder ayudar a las empresas a crecer y eso solo se hace con capital. Es decir, yo recuerdo un texto muy rudimentario, que eso era lo que me encantaba del Muso, de sus textos, vos que eran una cosa simplísima, y decía,
cómo salir de la pobreza. Capital. O sea, es que definitivamente no hay de otra. Entonces no nos estamos inventando el agua azucarada, Manolo, sino esa es una visión que tuvo alguien grandioso hace muchos años y lo dejó en un textito que dice cómo salimos de la pobreza. Capital. Y capital en sus diferentes formas, o sea, no solo es plata, sino también talentos, es contactos, networks. Entonces, realmente donde nosotros podemos acelerar el crecimiento económico de Guate es aportando eso. Y te diría, lo aportamos con mucha generosidad, es decir, nosotros estamos haciendo inversiones, por ejemplo, en Venture Capital, donde uno de los requerimientos que le dejamos a los founders es, tienen que dejar stock options para sus empleados claves. Es decir, queremos ver Ujú. gente que empezó siendo un desarrollador relativamente skillful y que puede retirarse un par de años después con un patrimonio que de otra manera no hubiese podido crear. Y puede comprarle la Claro. casita a su familia, puede hacer cosas. Y te estoy dando ejemplos, digamos, que son bien reales. No puedo entrar en tanto detalle, pero son bien reales a Guate, Ajá, ajá. digamos. Y la otra, te diría, Manolo, desde la casa de bolsa, pues también estamos abriendo relaciones con otras bolsas de otros países. O sea, yo te diría que nosotros estamos así y nos podemos conectar de Estados Unidos. Tenemos vecinos que son muy activos en el mercado de capitales. El Salvador es comunicarnos. Tenemos un Panamá, es comunicarnos. Tenés un Colombia, un México, es comunicarnos. Entonces, otra vez es un poquito ser ese puente que conecta. Lo que pasa es que a veces, sin el a veces ser ese puente requiere un montón de trabajo que alguien no está dispuesto a hacer. Vos, pero vos sí. Así que gracias por ese servicio, vos. Y también gracias por el tiempo para enriquecernos. Mira, no sé si hay algo más que quisieras agregar, que para la audiencia, algo que se nos haya pasado a hablar en este round 2, eh, algo que quisieras agregar. ¿Crees que ahí ya Mira, estamos? yo te diría tal vez solo cerrar con digamos, con o una reflexión slash invitación. Y Ajá. esa, toda la gente, digamos, que te escucha, ya sea empresarios, emprendedores, inversionistas, personas, digamos, normales como nosotros, pues. Fíjate que mi mamá tenía Ujú. una su frase que cada vez la entiendo más. Ella era de pocas frases, pero mujer sabia en ese sentido. Y ella decía, mucha, dejen las cosas un poco mejor de como las encontraron. Y esa era su regla. Y nos fastidiaba en la casa, a mis hermanos, a mí, con dejar las cosas mejor de lo que las encontrábamos. Y fíjate que ese es el mensaje que les daría. Tratemos de dejar Guate un poquito mejor de lo que lo encontramos. Y eso no quiere decir cambien el país, sino tu círculo de influencia, tu oficina, la gente con la que interactúas, el fulano, la fulana, el elevador. Subite y deja ese ambiente un poquito mejor de lo que lo encontraste. Pues ese es el mensaje que les daría a vos. Creo que eso nos hace falta muchísimo en Guate. Somos muy quejistas, y por supuesto, tenemos problemas para quejarnos, que eso es lo horrible porque sentís que tu queja es justificada. Pero tratemos de cambiar eso y decir, ok, ¿cómo puedes arreglar un poquito? Entonces, si todos viésemos cómo arreglar Guate un poquitito dentro de nuestro círculo de influencia, podríamos muy rápidamente resolver los grandes problemas. Excelente mensaje con qué cerrar. Y yo creo que súper poderoso, algo en lo que voy a reflexionar. Voy a leer How to Measure Your Life y nos juntamos al café. No creo Ahí que no me estás. vaya a gustar, pero nos juntamos a platicarlo. Pablo, no me queda nada más que agradecerte el tiempo. Vos, qué bueno que nos topamos en el volcano, que surgió la idea. Y de verdad, cada vez que platicamos aprendo algo de vos, así que muchas gracias por siempre querer transferir ese conocimiento. Hombre, a vos por la invitación, ya sabes. Está pendiente el café después del libro. Seguro que sí, y a todos ustedes que nos vieron hoy, muchas gracias por ver hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio de Conceptos.